Buenos días, nos encontramos en el archivo arzobispal con el director del mencionado archivo, el licenciado Álvaro Espinosa de la Borda. Muy buenos días. Buenos días. ¿Podría usted relatarnos la historia del archivo arzobispal? La historia del archivo arzobispal, como toda entidad eclesiástica, hunde sus raíces en el comienzo de la iglesia en Arequipa, toda vez que siempre la Iglesia Católica ha producido una serie de documentos, de testimonios sobre su misión aquí en la tierra, y es evidente que desde la llegada de los evangelizadores españoles aquí a Arequipa se fue gestando una serie de documentos que fueron siendo elaborados en las diferentes entidades o dependencias eclesiásticas existentes, llámese conventos como el de Santo Domingo o de la parroquia de San Pedro, que fue la primera creada en ese momento en que se dependía del Cusco, y por tanto, si bien es cierto, desde esos primeros años de existencia de la ciudad de Arequipa ya se comenzó a producir documentos, buena parte de los mismos debieron viajar con destino al Cusco, de donde dependíamos eclesiásticamente. Y lamentablemente en 1610 un incendio en la iglesia mayor entonces destruyó muchos documentos de carácter parroquial que nos impide conocer a los primeros arequipeños en recibir los sacramentos en esta parte del mundo. Pero ya propiamente lo que es el archivo, a lo largo del siglo XX se van a dar varios intentos de organizar la documentación que existía tanto en la curia episcopal, es decir, en las diferentes oficinas que conforman el obispado, así como también en la Catedral de Arequipa, que contaba con una importante cantidad de documentos fuera ya de los que habían en las diferentes parroquias. Y precisamente a raíz de los lineamientos emanados durante el pontificado de su santidad Juan Pablo II, va a recomendarse la creación de archivos en las diferentes diócesis. En consonancia a ese llamamiento por parte
del Papa, Monseñor Fernando Barra Ruiz de Somocurcio, va a convocar una serie de académicos, especialistas, para que lo ayudasen a la formación del Archivo Arzobispal de Arequipa. Y entre los convocados va a figurar el doctor Alejandro Málaga Medina, pero también docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, llámese el reconocido historiador Franklin Piz García Irigoyen, el también conocido investigador padre Manuel Marzal, de la Compañía de Jesús, y el archivero doctor César Gutiérrez Muñoz, que llegará a ser director del Archivo General de la Nación. Nos damos cuenta que en la conformación del Archivo Arzobispal han estado connotados académicos y archiveros, quienes van a posibilitar que el año 1984 el arzobispo Fernando Barra Ruiz de Somocurcio emitiese un decreto creando el archivo arzobispal. Desde entonces, en base al proyecto elaborado por los docentes de la Universidad de Lima, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se va a dar una serie de pasos, de acciones comandados por el doctor Málaga Medina, consistentes en la reunión de los documentos existentes en las dependencias de las cuales he hecho mención, y su correspondiente inventario y clasificación. Esto va a durar varios años en los cuales van a trabajar varios equipos de estudiosos y estudiantes de historia, que van a dar lugar a que el año 1992 se abriese al público, y es desde esa fecha en que el archivo brinda sus servicios a la comunidad arequipeña en particular, pero a todo aquel que quiera hacer uso de sus fondos en general. Bien, ¿qué tipo de documentos son custodiados en el archivo arzobispal? Verás, hay 4 secciones. Una es la curia diocesana, otra es la catedral y cabildo eclesiástico, otras son vicarías, y la cuarta son libros parroquiales. Rápidamente te explico. En la curia arzobispal se refiere a los documentos de carácter administrativo y canónico emanados en las diferentes oficinas de la primero diócesis, luego arquidiócesis de Arequipa. Luego, en lo que se refiere a la catedral y cabildo eclesiástico, debe entenderse que las catedrales son templos, los templos mayores de las respectivas diócesis, en las que tiene su sede el obispo, el arzobispo, y por tanto se rinde un culto mucho mayor, con gran detenimiento, con mayor esplendor que en cualquier otro lugar, y es por eso que se forma, o se formaba por lo menos, un conjunto, un cuerpo de sacerdotes que era el cabildo eclesiástico, quienes dentro de su labor de atención a la catedral emitían, creaban una serie de documentos. Luego, en lo que respecta a vicarías, estamos hablando de las diferentes parroquias que conformaban Arequipa y que estaban divididas en varias vicarías. Esto es la vicaría de Arequipa, que es propiamente lo que viene a ser la provincia de Arequipa. También está la vicaría de Collaguas, lo que hoy es Caylloma, la vicaría de Camaná, la vicaría de Condesuyos, que a la fecha serían las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla.
así también la Vicaría de Moquegua, la Vicaría de Arica y la Vicaría de Tarapacá. Es decir, esta serie contiene documentos relacionados a un amplio espacio geográfico que iba desde Acarí por el norte hasta el río Loa en Tarapacá por el sur. Y finalmente la última serie, que son los libros parroquiales, corresponden a los documentos, a los libros que se gestaban en el accionar evangélico de las diferentes parroquias que conforman la actual arquidiócesis de Arequipa, esto es las provincias de Caylloma, Arequipa e Islay. Y son libros de bautismos, de matrimonios, de defunciones, también hay confirmaciones, por supuesto. Entonces, es una gran variedad de documentos que son de también múltiple temática, ¿no? Y esto es lo que posibilita una gran cantidad de estudios, ¿no? Porque la revisión de estos documentos no permite solamente hacer historia eclesiástica, sino también historia económica, historia cultural, historia social, historia política. Es decir, estamos frente a un conjunto de documentos sumamente variados e importantes. ¿Cuál es la importancia del fondo documental del Arzobispado de Arequipa para la historiografía? Fíjate, como estaba indicando, estamos señalando y observando que se trata de miles de documentos de la más variada temática, eso por un lado, que posibilita conocer las más diferentes y diversas actividades de la población de la diócesis, arquidiócesis de Arequipa, que como hemos señalado es una o era una gran jurisdicción eclesiástica, y entonces eso nos permite conocer la vida, la historia de una comunidad grande de personas por un lado, y que su revisión, su análisis, su estudio nos va a permitir conocer más integralmente esos diferentes pueblos. Y es por eso que desde la apertura del archivo e incluso antes ya numerosos investigadores se daban cita a este archivo para consultar sus fondos. Y asimismo esto ha significado que la historiografía local se incremente significativamente con la consulta de estos documentos, y eso se observa por un lado en las tesis de grado de la Escuela de Historia principalmente, pero también hay una serie de publicaciones en el extranjero, en la capital de la República, así como también en nuestro medio, que avalan esta afirmación, ¿no? Es decir, son muchos los estudios que se han realizado en base a la documentación de este archivo. ¿Cuál es el tratamiento que se le debe de dar a los documentos que son custodiados en este archivo? A ver, Arequipa es un lugar privilegiado para la conservación de documentos. La sequedad de su clima permite o impide, mejor dicho, que aquí se desarrollen una serie de microorganismos que en otros lugares afectan considerablemente a la documentación. Y esto ha permitido que buena parte de los documentos estén en muy buen estado de conservación. ¿Esto qué significa? Que más allá de tenerlos en un lugar especial donde no se les manipula innecesariamente, y donde la sequedad es una sequedad promedio que hace que no se puedan
elevar los índices de riesgo de estos documentos, así como también hay una serie de elementos de seguridad contra incendios que hacen del archivo arzobispal un lugar bastante seguro para la documentación, técnicamente hablando. ¿Qué se requiere o qué requiere, mejor dicho, el investigador para acceder a este fondo documental? Bueno, a mi entender, en primer lugar, más allá de los requisitos administrativos, debe tenerse muy presente que para acudir a un archivo, si es que uno quiere conseguir información de carácter histórico o similar, debe estar interesado en la historia y por tanto debe tener una auténtica vocación por la historia. Si no, por más que tengan la necesidad u obligación de acudir a un archivo, no van a sacar el provecho que se puede encontrar o tener en un archivo. Y en ese sentido debemos estar muy claros que todo aquel que pisa un archivo debe tener interés en la historia. Si no, difícilmente se va a conseguir un buen provecho de que alguien concurra a un archivo. Ahora, en cuanto a lo administrativo, tratándose de documentos importantes, el archivo arzobispal requiere que todo aquel que pretenda consultar sus fondos sea avalado por una institución académica y científica que dé fe que esta persona tiene un mínimo de conocimientos en cuanto a historia, y así como también de paleografía, que le permita poder acceder a esa documentación. Y entonces lo primero que se necesita es una carta de presentación, sea de una universidad, sea de una institución de investigación, con lo cual puede empezar el trámite, que es bastante sencillo, que no va más allá de, además del documento en mención, 2 fotografías tamaño carnet, copia de su documento de identidad, también en algunos casos copia de sus títulos o grados profesionales, llenar un formato, pagar un derecho, que en el caso de alumnos es de 20 soles, y firmar un compromiso de que todos los resultados de sus investigaciones deben ser entregados a el archivo para tener un fondo que muestre lo que se viene trabajando con la documentación del archivo. Es decir, no es un trámite largo ni que requiere de mucha exigencia. Hemos podido ver algunos estudiantes egresados de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad de San Agustín en este recinto. Mi pregunta es, ¿qué tan constante es la visita de los estudiantes al archivo arzobispal? Debiera ser más frecuente, pero sin embargo hay un número más o menos significativo de alumnos que de vez en cuando se apersonan por el archivo con ánimo de obtener información de diferentes temas, ¿no? Lo ideal sería que viniesen muchos más, puesto que el estudioso de la historia debe estar desde que comienza su periplo por la historia
en contacto con los documentos. Paralelamente debe leer mucho y también saber y entender de documentos. Eso es lo óptimo. Entiéndase que nuestras instituciones, que si bien es cierto cuentan con archivos importantes, no siempre tienen el local apropiado como para poder desarrollar todas las funciones inherentes a un archivo. Y bueno, nuestra capacidad en cuanto a investigadores es limitada. Entonces, mal podríamos en este momento decir pueden y deben venir todos los estudiantes de la Escuela de Historia. Eso sería mentir, ¿no? La capacidad que podría atenderse serían de unos 6 investigadores, más o menos. Entonces, ciertamente deben venir, pero deben venir ya con una idea clara de lo que quieren investigar. Si no, claro, se les puede hacer una visita guiada mostrándoles qué tenemos en este archivo para que ellos vayan identificando y precisando los temas que puedan investigar para poder luego acudir al archivo y proceder a sus respectivas investigaciones, ¿no? Pero la afluencia no es numerosa. Bueno, considero oportuno también invitar a los compañeros, a los estudiantes de historia, a que se aproximen por el archivo, si acaso para conocerlo o en todo caso para interesarse por la investigación. Muchas gracias, señor director. Gracias.